La clase pasada estábamos viendo métodos de demostración, ¿cierto? Hablamos harto de eso, al final fue bien motivador o desmotivador, no sé. Depende de ustedes. Entonces, hoy día vamos a terminar eso. Vamos a seguir viendo métodos de demostración, los vamos a formalizar y vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno, ¿sí? El que estuvimos viendo en la clase pasada es el método directo. ¿Qué quiere decir directo? Que nosotros queremos demostrar una implicación lógica, o sea, un condicional verdadero. ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Suponíamos que se cumplía la primera proposición, la hipótesis. Y mediante pasos lógicos concluíamos que la segunda proposición también era verdadera. Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Por ejemplo, ya, esa proposición, ¿qué dice? ¿Cómo se leía eso? Este era para todo A y B números reales, o sea, para todo par de números reales. Así podríamos leerlo en palabras, ¿cierto? Ya, ¿qué se cumple? Si 0 es menor que A y A es menor que B, entonces, ¿qué pasa? Es menor que 1 partido por A. Ya, eso. ¿Cómo lo podríamos demostrar de forma directa? ¿Qué habría que hacer? Habría que suponer que eso es cierto, ¿sí? Y después, mediante, no sé, pasos lógicos, por ejemplo, axiomas, llegar a que se cumple lo de allá. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Que no le gustan los axiomas? ¿Por qué? Son tan lindos. Ya, entonces, miren, aquí tenemos esa estructura. Tenemos una hipótesis, o en realidad una proposición, un condicional que queremos probar que es verdadero, y tenemos una consecuencia, o una tesis. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué pasos lógicos puedo hacer para llegar de ahí a ahí? ¿Qué se puede hacer? Ya, supongamos que se cumple la hipótesis. ¿Sí? El método directo es eso, es suponer que se cumple la hipótesis, o lo que está a la izquierda del condicional, y concluir, ¿qué cosa? Que se tiene lo que está después del condicional, o sea, la tesis. ¿Ya? Ahora, esta desigualdad ¿la podría multiplicar por 1 partido por A? ¿Sí o no? Multiplicar esta desigualdad por 1 partido por A. ¿Se puede o no se puede? Es que ahí estarías dando la propiedad lista. Estarías usando lo que queremos demostrar. Si es que elevar a menos 1 te va a dejarlo listo, pero es que eso es justamente lo que queremos demostrar. ¿Sí? ¿Qué pasaba si una desigualdad la multiplicábamos por algo? Ya, de partida, esto, ¿por qué lo puedo hacer? El A tiene inverso multiplicativo. ¿Por qué? ¿Por qué el A tiene inverso multiplicativo? ¿Cuál era el único elemento que no tenía inverso multiplicativo? ¿Y qué estamos diciendo del A? Que es mayor a 0, o sea, no es 0. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿este número es positivo o es negativo? ¿Es positivo? ¿Por qué es positivo? Ya, eso lo vamos a demostrar, pero con el otro método, que vamos a ver después.
Ya, entonces, esto existe y es un número positivo. Eso es lo que me interesa que se den cuenta. Existe, sí, porque la no es cero, y es positivo porque la es positivo. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Qué queda? Queda 1 menor que b partido por a. Ya, ¿y podemos hacer lo mismo con el b? ¿Qué le hago? Subir. Ya. Podemos hacer exactamente lo mismo. Podríamos multiplicar por 1 partido por b. ¿Por qué existe ese número? Porque el b no es 0, ¿cierto? Así que tiene... ¿De nuevo? Ah, ya. Ya, porque el b no es 0, existe. ¿Y es positivo? ¿Sí o no? Ya, ¿y qué le hace una multiplicación por un positivo en una desigualdad? Se mantiene. ¿Y cuánto vale lo del lado derecho? B partido por A por 1 partido por B. Ya, y ahí llegamos a 1 partido por B menor que 1 partido por A, que era lo que se quería demostrar. O sea, suena bastante obvio la propiedad que estamos dando, pero esa es la forma de hacer una demostración. ¿Sí? Uno parte del lado izquierdo y mediante cosas que están argumentadas, por ejemplo en este caso eran axiomas solamente, llegamos a eso de allá. Ya, esa es la forma de demostrar por el método directo. Se supone cierto lo que está antes del condicional y se prueba lo que viene después. ¿Sí? ¿Suena raro? ¿O no tanto? Es solamente construir pasos lógicos para llegar de una a la otra. ¿Dónde? Supongamos. Luego. Luego. Hoy sí, pues tengo la letra de doctor a veces. Ahí sí, luego. Es que pienso más rápido de lo que escribo, entonces. ¿Más para dónde? Ya. ¿Quién habló? Dígame. Porque todo número multiplicado por su inverso multiplicativo da el neutro multiplicativo que es el 1. ¿Sí? Sí. Ya sí, este 1 es porque todo número multiplicado por su inverso multiplicativo da el neutro. ¿Y cuál es el neutro multiplicativo? El 1. Que todo número, si lo multiplicas por su inverso multiplicativo, te da el neutro multiplicativo, que ese es el 1. ¿Sí? Se simplifican básicamente.
Ya, otro método de demostración, este es un poco más sofisticado, así que pongan la atención. Es el método por contradicción o reducción al absurdo. ¿En qué consiste? Lo que queremos demostrar también es una implicancia lógica, ¿sí? Pero ¿cómo funciona este método? Suponemos que la hipótesis se cumple y a la vez suponemos que la tesis no se cumple. ¿Ya? Ese es el fuerte del método por contradicción. Verdadero H, falso T. ¿Y qué es lo que hace? Construye una contradicción. ¿Qué era una contradicción? Algo que es falso. ¿Sí? Esa es la que tiene verdadero o falso es la contingencia. ¿Sí? Y eso es lo que habían dicho hace poco. Si un número es positivo, su inverso multiplicativo también es positivo. Demostrémoslo. Ya, ¿en qué consiste la contradicción? Suponemos que eso es verdadero. Y además vamos a suponer que esto es falso. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí vamos a construir una contradicción. Como eso va a ser falso, el condicional va a ser verdadero. Ahí. No, si los vi con cara de querer explotar, donde bajé mucho. Ya, entonces, miren. Si esto se quisiera demostrar por el método directo, ¿qué habría que hacer? El método que vimos antes. Habría que suponer eso. Eso solamente. Y empezar a construir proposiciones lógicas, equivalentes o implicancias para llegar a lo de allá. ¿Sí? Ya que en este caso no es tan fácil hacerlo. No hay de dónde agarrarse. Ya, atención acá. Estamos suponiendo que lo primero es verdadero. Estamos suponiendo que lo segundo es falso. ¿Cuál sería la negación de eso? ¿Cómo se negaba que algo era mayor que 0? Que es menor o igual. ¿Sí? Porque esas son las tres opciones. Un número es mayor que otro, es igual a otro o es menor, ¿cierto? Había una ley que decía eso. ¿Cómo se llamaba? Tricotomía, justamente. Eso lo ven en cálculo. Ya nomás. Ya, miren. ¿Y qué puedo hacer con esas dos cosas que estoy suponiendo? Como el X es positivo, pongan la atención. Como el X es positivo, ¿puedo multiplicar esa desigualdad por X? ¿O no? ¿Qué pasaba con una desigualdad si multiplicábamos por un positivo? Quedaba igual. Ya, multipliquémosla por X. Entonces, como X es positivo, miren lo que va a pasar. ¿Qué? ¿No ves? ¿Por qué? ¿Te tapan? Ya, subamos un poquito. Ahí está. Vamos a tener que pedir un auditorio para que queden así para arriba. ¿En la A? Ya, miren. Entonces, supuse lo primero y supuse la negación de lo segundo. Eso es contradicción. Ya, si estamos suponiendo esto, ¿qué pasa si lo multiplicamos por un positivo? Esas son suposiciones, son verdaderas. ¿Qué le pasa a la desigualdad? Se mantiene. ¿Cuánto vale eso?
¿Y cuánto vale lo del otro lado, x por 0? 0 porque el 0 absorbe, ¿cierto? Ya. ¿Y qué fue lo que concluimos? Ya, ¿y eso es cierto? Ya, esa es la contradicción. Entonces, si llegamos a una contradicción, ¿cuál es la conclusión? Que el condicional va a ser verdadero. Ya, por eso les digo, este es más rebuscado. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo dos cosas. Estamos suponiendo la hipótesis y estamos suponiendo la negación de la tesis. ¿Ya? Y cuando hacemos eso y llegamos a una contradicción, ¿qué es lo que se concluye? Que el condicional es verdadero. Este es más raro. Harto más raro. ¿Subo? ¿Qué quieres? Ahí, más. Por eso, porque para este método uno supone lo primero y supone la negación de lo segundo. Porque un número puede ser mayor que otro, puede ser igual o puede ser menor. Entonces, si no es mayor, ¿qué opciones te quedan? Que sea igual o que sea menor. Es lo opuesto. Es por eso. ¿Sí? Sí, ahora, por ejemplo, si esto hubiese sido así, ¿cuál es la negación? Ahí es menor estricto. ¿Sí? Siempre es lo que falta. Ya. Y el tercer método de demostración que vamos a ver es la demostración por contrarrecíproco. ¿Qué es eso? De partida, nosotros estamos trabajando con condicionales, ¿sí? Si H, entonces T. ¿Qué es la proposición contrarrecíproca? Es dar vuelta a estos dos y negarlos. Si H, entonces T, ¿cuál sería la contrarrecíproca? No T, entonces no H, ¿ya? Eso es la contrarrecíproca. Y en una de las tareas que le dejé, había que demostrar que esas dos cosas eran equivalentes. ¿Sí? Así que hagan las tareas. Esta, miren, la voy a buscar. ¿A dónde? Para que me crean. Aquí. Acá está. La marqué en amarillo. ¿Qué dice esa proposición que marqué en amarillo?
P entonces Q. Y esto había que demostrarlo usando tabla de verdad. ¿Y qué había que demostrar? Miren, ¿qué pasó con la Q? Quedó primero. ¿Qué quedó después? No P. ¿Sí? Eso había quedado de ejercicio. Dígame. El doble condicional o el bicondicional es lo mismo que decir que es lógicamente equivalente o es solo cuando es una ley. Cuando es verdadero. Sí, o sea, eso es bicondicional. Eso es equivalencia. ¿Sí? Esa equivalencia es lo mismo que la. Y la equivalencia es ¿cómo? Es lo mismo que la igualdad contra rayitas, ¿cierto? ¿Cómo? Esa cosa, esa flechita, esa bicondicional, ¿El equivalencia o el bicondicional? es lo mismo que la igualdad contra rayitas. Sí. Ah, sí, es que sale en la guía una igualdad con tres rayitas. Sí, es lo mismo. Ya, miren, ahí estaba la propiedad que les acabo de decir. Un condicional, atención acá, y su contrarrecíproco son equivalentes. ¿Sí? Eso había que demostrarlo con tabla de verdad. No era difícil, pero hay que hacerlo. Ya. Y este último tipo de demostración, por contrarrecíproco, ¿qué es lo que hace? En vez de demostrar H implica T, ¿qué es lo que hace? Demuestra el contrarrecíproco, porque son equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, esa proposición, ¿cómo se lee? Todo número natural al cuadrado. Si es par, entonces el número es par. Eso, demostrarlo de forma directa. Queda simple. ¿Cómo a partir de esto podría llegar a lo de allá? No se sabe. ¿Sí? No es tan fácil verlo. Entonces aquí podríamos intentar usar, por ejemplo, una demostración por contrarrecíproco. Demostrar eso. ¿A qué es equivalente? Acuérdense, este es el H y este es el T. ¿Cuál sería la negación de T? ¿Qué significa que no sea par? N es impar. Esa es la negación de ser par, ¿cierto? En los naturales. ¿Y cuál sería la negación de la hipótesis? ¿Y qué cosa es más fácil de demostrar? La de abajo. Eso ya lo hicimos, de hecho, la clase pasada. Ya, entonces, la demostración por contrarrecíproco es eso. Si ustedes tienen una implicancia que no ven una forma directa de llegar de un lado a otro, pueden hacer ¿qué cosa? Negar esto, ponerlo ahí, negar eso y ponerlo ahí. Y si demuestran el contrarrecíproco, demostrarían la original, porque son equivalentes. ¿Ya? Esto es más raro. ¿Y cómo demuestro eso que acabo de escribir? ¿Se puede? Lo hice en la clase pasada. Si n es impar, su cuadrado es impar. Hagámoslo.
¿Qué significa que un número sea impar? Que se puede escribir como un múltiplo de 2 más o menos 1, ¿cierto? Da lo mismo cuál, más o menos 1. Ya, ¿qué pasa si elevamos n al cuadrado? ¿Qué queda? Es un cuadrado binomio, ¿cierto? Escribámoslo. 2k más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 4k al cuadrado más 4k más 1. Y miren el arreglo que voy a hacer. Es el mismo que hicimos en la clase pasada. ¿Por qué lo escribí así? Ya, o sea, primero, vamos por etapas. ¿Me creen de que eso es lo mismo de acá? ¿Sí o no? ¿Por qué? No le pegues codazo a tu compañero. Porque eso es igual a eso. Esa es mi pregunta. Lo único que hice fue factorizar por 2, ¿cierto? Factoricé por 2 términos. Eso fue. Ya, ¿y por qué lo hice? 2 por eso va a ser par. ¿Y si le sumamos 1? Impar. ¿Listo? Tienes que escoger, pues. Ya, entonces, el método por contrarrecíproco es eso. Dar vuelta al condicional y negar cada uno. Y probar eso. Muchas veces eso puede ser más conveniente. Como en este caso. Porque como les digo, partir de esto. ¿A dónde está? Partir de esto e intentar llegar a lo de allá es súper peludo. Sí, porque tendríamos que, no sé, inventar algún término raro que no es fácil de ocurrirse. Ya, y el último tipo de demostración. Demostración por contraejemplo. ¿En qué consiste? De partida, pongan atención, lo que queremos demostrar cuando vamos a utilizar este método es una proposición de ese estilo. O sea, para todo x de un cierto conjunto, se cumple una cierta propiedad. Y queremos demostrar que eso es falso. ¿Ya? O sea, el método de demostración por contraejemplo sirve solamente para demostrar que algo es falso. ¿Sí? ¿Y algo de qué forma? Que tiene un para todo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? ¿Qué piensan con la palabra contraejemplo? Un ejemplo que no cumple, ¿sí o no? Entonces, pensémoslo así. Si nosotros tenemos para todo elemento de un conjunto se cumple algo, ¿cómo decimos que es falso? Que hay alguno que no lo cumple, ¿sí o no? Eso es ese elemento es el contraejemplo. Ese que dan. Él existe, sí, por eso. Entonces, para esto debemos exhibir un elemento
que hace falsa la proposición. ¿Cuál proposición? Esa de ahí. Ahí. Va, solución, ejemplo. Me quedé pegado escribiendo solución, como el fin de semana hice varios streams. Era puro solución, solución. ¿Se conectaron al de anoche alguno? Yo me conecté, pero no soporté. ¿Por qué? Había mucho. ¿Había mucha gente? ¿Se conectaron cuánto? Como 300. Eran caletas. ¿Ah? Sí, se suscribieron 6 personas. Así que, piola. No es malo. Hoy se come. Ya, por ejemplo, esa proposición. Atención. Dice, para todo x en R, x cuadrado es mayor a 0. ¿Cómo probamos que eso es falso? O sea, de partida, ¿se dan cuenta que esto es falso? Sí, ¿Por qué? porque 0 no es mayor que 0. O sea, porque 0 no es mayor que 0. Porque estamos diciendo que todos los números reales al cuadrado son mayores que 0. ¿Hay algún número real que no al cuadrado no dé mayor que 0? 0. El 0. Ese es el contraejemplo. O sea, eso sería negarlo. Pero ¿cómo digo que esto es falso? Diciendo el x no cumple esto. O sea, el x igual a 0 no cumple eso. Y eso se llama contraejemplo. ¿Sí? Pero eso no hay que hacerle caso, solamente lo escribimos explicando. Sí, porque el contraejemplo es justamente dar un elemento que no cumple la propiedad. ¿Sí? ¿Y esto sirve cuándo? Cuando queremos probar que un para todo es falso. Ahí sirve el contraejemplo. ¿Ya? Compliquémoslo un poquito. Ya, esa proposición, ¿qué dice? Traduzcámosla primero. Para todo x, número real. Para todo y número real. Si la multiplicación de x por y es mayor que 0, entonces el x es mayor a 0 y el y es mayor que 0. Ya, de partida, ¿eso se dan cuenta que es falso o no? Es falso. Analicémoslo. Si la multiplicación de dos números es mayor que 0, ¿puedo concluir que los dos números son positivos? ¿Por qué no? Podrían ser los dos números negativos. Por eso es falso. ¿Ya? Entonces, si quiero decir que esto es falso, ¿qué podría hacer? Si son para todos, mostrar un contraejemplo que no lo cumple. Eso es. Es falsa. Basta entregar un contraejemplo que haga a la proposición, que es esta de acá, falsa. Ya, ¿y qué elemento serviría, creen ustedes, que hace el condicional falso? ¿El 0? Es que el 0 tiene un problema. El 0 es que al reemplazarlo ahí, esto va a ser falso. ¿Sí? Entonces,
de partida, ¿cuándo el condicional era falso? Partamos por eso. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué par de elementos podría tomar o considerar que hagan que esto es verdadero, pero que lo de acá sea falso? Todos los reales negativos. Pero alguno en particular. El menos 2, El menos 2 y el menos 1. menos 1. ¿Sí? Eso. Miren. ¿Qué pasa si el x vale menos 1 y el y vale menos 2? ¿Se cumple esto? Sí, se cumplió. ¿Se cumple esto? No. No. Listo, ahí está el contraejemplo. Estoy dando un ejemplo que hace falso esto. Ya, aquí viene la conclusión. La proposición es falsa. Pues, basta considerar el contraejemplo x igual menos 1 y igual menos 2. ¿Por qué basta considerar eso? Porque esto, si ustedes lo reemplazan ahí, ¿qué pasa? ¿Es cierto, no? Da algo verdadero. Pero ¿qué pasa si lo reemplazan allá? Da algo falso. ¿Y el condicional de un verdadero con falso cómo es? Falso. Listo. Ahí estaría. Y esos son todos los métodos de demostración. Bueno, en realidad hay más, pero para el curso son todos. ¿Qué? Ya, y ahora que sabemos demostrar, se supone, vamos a ver algunas propiedades de conjunto y las vamos a demostrar, obvio. ¿Puedo subir un poco? ¿Más? No, por contraejemplos basta decirlo y ver que las proposiciones son falsas. ¿Se puede usar cualquiera de las 4? ¿Cómo? ¿Cualquiera de las 4 se puede usar? ¿Cómo de la 4? De las 4. Ah, sí, pues. Sí, los métodos de demostración son justamente alternativas para demostrar. Puede ser cualquiera. Siempre y cuando se pueda, obviamente. Ya, estas propiedades están en el... No, si se arregla el tiro. No sé, siempre que hago cambio de pestaña pasa eso. Ya, miren acá. Dentro de los conjuntos, ya estudiamos las operaciones que podemos hacer, ¿cierto? Unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, complemento, todas esas cosas. ¿Qué ocurre? Que esas operaciones, o esa álgebra de conjuntos, tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Las más importantes son esas. Porque miren, la primera, si un conjunto lo unen con sí mismo, da el mismo conjunto. ¿Me lo creen? Tengo dos veces el mismo conjunto, lo junto. Da lo mismo. Y si tengo dos veces el mismo conjunto y lo intersecto, también da lo mismo. Ya, la propiedad 2, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que si uno dos conjuntos y después le uno un tercer conjunto, va a ser lo mismo que hacer ¿qué cosa? Juntar los dos segundos conjuntos y después juntarle el primero.
O sea que puedo unir en el orden que quiera. Eso es. ¿Y eso cómo se llamaba? Se llamaban leyes de asociatividad. ¿Se acuerdan que con los números pasa lo mismo? Si ustedes tienen A más B más C, es lo mismo que decir A más B más C. Es lo mismo. Solo que en vez de suma son uniones, en vez de números son conjuntos. ¿Ya? Si unimos A con B, ¿va a ser lo mismo que unir B con A? ¿Por qué no? Sí, pues lo mismo. Ya, pero esta está interesante. La ley distributiva. Y esa la vamos a demostrar. Una al menos. ¿Cuál es la diferencia entre esa y esa? La primera involucra solamente uniones o bien involucra solamente intersecciones. ¿Sí? En cambio, la ley 4 involucra una unión y una intersección. ¿Sí? Es como en los números. Si ustedes tenían puras cosas sumando, ¿qué pasaba? Podían asociar como quisieran. Pero ¿qué pasa si tenían una suma y una multiplicación? ¿Qué se hacía ahí? ¿Qué se hacía? El A multiplica todo. Queda A por B más A por C. Fíjense acá es lo mismo. A unido B intersectado C. ¿Qué es lo que se está haciendo? El A se está uniendo con B. Copiamos el símbolo. ¿Y qué pasa después? El A lo estamos uniendo con C. O sea, la estructura de esto es exactamente igual a la de los números. Ya, ¿y qué pasa con la otra? Es lo mismo. A intersectado una unión, el A intersectado distribuye. A intersectado B, ahí está. La unión se copia y después colocamos A intersectado con C. Ya, ¿demostramos alguna? Ya, demostremos la distributiva. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. Ya, la pregunta sería, ¿qué significa que dos conjuntos sean iguales? ¿Lo dijimos alguna vez? ¿Se acuerdan qué era? Que todos los elementos, si estaban en uno, tenían que estar en el otro, ¿cierto? Ya, eso hay que demostrar. Atención, chiquillos, aquí la cosa ya se empieza a poner extraña. Si nosotros queremos demostrar que dos conjuntos son iguales, ¿qué es lo que hay que demostrar en realidad? Que para cualquier elemento del universo que esté en uno de los conjuntos va a ser equivalente a que esté en el otro.
Esa era la definición de igualdad de conjuntos. ¿Ya? Entonces, partamos porque fíjense que aquí hay una equivalencia. ¿Cómo demostraremos una equivalencia? Pensémoslo solamente para un lado. Y después vemos si es que lo podemos... ¿Qué quiere hacer? Ah, estaba ya. Hoy está harto malo el data. Ahora que lo veo. Porque aquí me queda un espacio súper grande. Como de ese porte. Al lado del... Aquí el Zaparo. Oye, sí, está súper mal enfocado. Ya después voy a ver qué pasa. Ya, entonces, atención. Quiero probar que los conjuntos son iguales. ¿Qué significa que dos conjuntos sean iguales? Un elemento está en uno de los conjuntos si, solo si está en el otro. Ya, pensémoslo solo como una implicancia. Después les cuento qué pasa con la equivalencia. Ya, primero, definición. ¿Qué significa que un elemento pertenezca a una unión? Ya lo habíamos dicho, que está en uno o está en el otro. O sea, X pertenece a la o X pertenece a B intersectado C, ¿cierto? Eso significa que un X arbitrario esté en una unión, que está en alguno de los dos. Ya, esto de acá, ¿qué significa? Que el X pertenezca a una intersección. Cuando un elemento está en una intersección, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en ambos. ¿Sí? Ya, ahora, fíjense que tenemos una proposición de la forma P, O, Q y R. Si lo quieren ver así. Una proposición, conectivo O. Otra proposición, conectivo I. Ya, y dentro de las proposiciones que les dejé de tarea, la misma que vi antes, eso es equivalente a eso de ahí. ¿Eso cómo se demuestra? Una tabla de verdad. ¿Ya? Hacen la tabla de verdad y sacan que el bicondicional es verdadero. Ya, y esto. Así que si no lo hicieron, háganlo. Todavía están a tiempo. Ya, eso. ¿Cómo lo aplico acá? ¿Cómo se aplicará? Esta es P. Esta es Q. Esta es R. ¿Cómo lo reemplazo? X pertenece a A o X pertenece a B. Esta igual es una distributividad. También tiene ese nombre, de hecho. ¿Y cuál es la otra? X pertenece a o X pertenece a quién? A C. Ya, entonces, recapitulemos un poco para que entendamos qué estamos haciendo. Quiero demostrar que esos dos conjuntos son iguales. Es una de las propiedades. Esto lo tienen que hacer con todas las propiedades del cuadro. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando para cualquier elemento, ese elemento está en uno, si y solo si está en el otro. Esa era la definición de igualdad de conjuntos. ¿Ya? Partamos de este lado. X pertenece a eso. ¿Cuándo X pertenece a una unión? Cuando pertenece a uno o pertenece al otro. ¿Sí? Después, ¿cuándo X pertenece a una intersección?
Cuando está en uno y está en el otro. Después, ¿qué puedo hacer con un O que está fuera de un I? Puedo distribuirlo. ¿Ya? Si esa propiedad no la conocían, está en el cuadro de las primeras que había que demostrar con tabla de verdad. Ahora, que X pertenezca a A o X pertenece a B. ¿Qué puedo decir del X? ¿Dónde pertenece? ¿A intersección? ¿El O definía la unión o la intersección? La unión. Ya. ¿Y el otro? ¿Que X pertenezca a A o X pertenece a C? ¿Qué significa? Que X pertenece a la unión. Y estamos a un paso de terminar una parte. Miren, si el X pertenece a esto y el X pertenece a eso otro, ¿qué puedo decir al respecto? ¿Pertenece a la intersección? Si hay un Y de por medio. Pertenece a unido B intersectado con... Miren, llegamos a eso. Entonces, ahí está lista la primera parte. Sus caras. Esto es para asustarlos nomás, para que estudien. Después, hoy día hacemos circulitos. No, si alcanzamos. Ya, y miren, última cosa. A partir de esto, ¿nosotros podríamos implicar lo de arriba? O sea, si yo sé que el X pertenece a la intersección, ¿puedo decir que pertenece a uno y al otro? Ya, entonces, esto en realidad, en vez de implicancia, es una equivalencia. De aquí para arriba, si el X pertenece a la unión y el X pertenece a la otra unión, ¿puedo sacarlo de arriba? Si el X pertenece a unido B, ¿puedo decir que el X pertenece a A o pertenece al B? Y si el X pertenece a la unión de A con C, ¿puedo decir que pertenece al A o pertenece al C? También. O sea, también es válido para el otro lado. Ya, de aquí para allá, ¿puedo razonarlo o no? Que el X pertenezca a A o el X pertenece a B y todo eso. ¿Puedo factorizarlo? O sea, factorizar esto, por así decirlo. Sí, si son equivalentes, ya lo habíamos dicho. Y de aquí a acá, ¿se puede concluir? O sea, si el X pertenece a A o pertenece al B y el C, ¿puedo decir que el X pertenece a la intersección? Sí, pues estoy diciendo que pertenece a ambos. Ya, y la última es la definición nomás. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo primero es equivalente a lo segundo o último. ¿Sí? Y ahí queda demostrada la igualdad de conjuntos. ¿Qué método de demostración se utilizó acá? ¿Cuál de todos los métodos que vimos? El directo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos de esto y llegamos a lo de allá. Así que fue el método directo. ¿Sí? Ya, y esos dos quedan de ejercicio para ustedes. Demostrar que esos conjuntos son iguales. No todavía, no se van.
¿Qué pasó? Ah, ya. Ya, esa propiedad. Si A y B son subconjuntos de un cierto universo, ¿qué significaban las barritas a los lados? ¿Valor absoluto? En conjuntos, ¿qué era? Clase pasada. La cantidad de elementos, la cardinalidad. Sí, miren. A ver, ¿a dónde está? Ahí está. Esa es la definición de cardinalidad. La vimos en la clase pasada. ¿Cómo se define? Igual que el valor absoluto. La notación es la misma. Silencio, chicos. ¿Y qué es lo que hace la cardinalidad? Cuenta el número de elementos de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, este A tenía 4 elementos. ¿Cuál es su cardinalidad? 4. ¿Cuál es la cardinalidad de vacío? 0 porque no tiene elementos. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto que tiene solamente el 0? 1 porque tiene un elemento. Ya, eso era. Y ahora, ¿qué estamos diciendo con la propiedad? Voy a ir más abajo. Estoy diciendo que la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, ¿a qué es igual? A la cantidad de elementos que hay en uno de los conjuntos más la cantidad de elementos que hay en el otro, pero menos la cardinalidad de la intersección. ¿Sí? ¿Y por qué será así? Hagamos un diagrama. Hoy día hice los circulitos bonitos, el otro día hacía pura ameba. Ya, miren esos dos conjuntos. Si yo les pidiera que me dieran cuántos elementos hay acá, ¿cómo ustedes podrían ir descomponiendo esa región? Ya, eso, ¿qué entrega? La cantidad de elementos que hay en A. Eso, ¿qué entrega? La cantidad de elementos que hay en B. ¿Qué pasa si los sumo? Hay un pedacito que se está sumando 2 veces, ¿cierto? ¿Cuál? El de la intersección. Entonces, ¿qué hago al final? Lo restamos. Va. No, no es C, es B. No, yo lo escribí mal, perdón. Ahí sí. ¿Toda la guía va a aparecer? ¿Sí? Toda la guía. Y ahí sí, perdón. ¿Y ahí sí o no? Ya, ejemplo. Ya, esos dos. No, coloquémosle uno más al B. ¿Cuál sería la cardinalidad de A? 4. ¿Cuál sería la cardinalidad de B? ¿Sería? 5. ¿Cuál sería el conjunto intersección de ambos? ¿Cuántos elementos tienen en común? 2 que son el 5 y 7. ¿Cuál sería la cardinalidad de la intersección? 2. ¿Cuál debería ser la cardinalidad de la unión? 4 más 5 menos 2. ¿Cuánto es eso? Ya, verifiquémoslo. ¿Cómo podemos verificar que la unión tiene 7 elementos? ¿Cuál es la unión de A con B? El 1, el 2,
el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Esa es la unión. ¿Cuántos elementos tiene? Es contarlo nomás, ¿cierto? 7. ¿Se cumple la propiedad? Sí. ¿Y qué pasaría? Este es un supuesto. Si los conjuntos son disjuntos. ¿Qué significa ser disjuntos? Que no se tocan, no se intersectan. ¿Cuánto valdría esto? O sea, la cardinalidad de la unión sería sumarla solamente, si es que son disjuntos. Voy a escribirlo. Si A y B son disjuntos, pasa eso. ¿Por qué? Porque no tienen intersección. Es vacía. Ya, y la última propiedad que vemos hoy. Atención. Esta no se las voy a explicar, quiero que ustedes la deduzcan en la casa. ¿Ah? Tarea. Miren, la cardinalidad de la unión, atención, de tres conjuntos. ¿Cómo la podemos descomponer? Sumar las cardinalidades de cada uno. A esto le vamos a quitar, ¿qué cosa? Las cardinalidades de la intersección 2 a 2. Y al final vamos a sumar, ¿qué cosa? La cardinalidad de la intersección de las tres. Hagan el dibujo y entiéndanla. Igual como lo que hicimos acá. Cardinalidad de A es todo eso. Cardinalidad de B es todo eso. ¿Qué parte sumé dos veces? Esa, por eso se restó. ¿Ya? Intenten hacer lo mismo ustedes en la casa. Con esta. Ya, chiquillos, quedamos ahí, ¿no?